Para iniciar esta flor vamos a realizar 5 cadenas. Empezamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Cerramos en la primera cadena con un punto deslizado. Deslizamos. Vamos a meter nuestra aguja por dentro del aro que se formó, enlazamos y hacemos un medio punto. Acá vamos a subir con 3 cadenas. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Cogemos lazada y hacemos una media vareta. Pasamos y volvemos a hacer 3 cadenas. Lazamos, hacemos nuevamente una media vareta. Esto lo vamos a repetir hasta obtener 6 arcos. Vamos a hacerlo por todo el borde y vamos perdiendo el hilo mientras avanza nuestro tejido. Nuevamente 3 cadenas, enlazamos y hacemos nuevamente una media vareta o medio punto alto. Enlazamos, cadena, 3 cadenas, enlazamos, media vareta. Tenemos ya 4 arcos formados. Acá hemos completado los 6 arcos y cerramos con punto deslizado en el medio punto alto que hicimos en el inicio. Ahora cortamos el hilo para que no estorbe mientras estemos avanzando nuestra flor. Cortamos y continuamos. Pasamos dentro del primer arco, enlazamos y hacemos un medio punto. Subimos con 3 cadenas, 3, hacemos doble lazada y hacemos una doble vareta. 1, 2 y 3 pasadas. 1, 2, 3, 4 cadenas. En la primera cadena pasamos y hacemos un punto deslizado. Acá tenemos nuestro primer picó. Nuevamente doble lazada. Por el mismo arco hacemos una doble vareta. Cerramos. Nuevamente subimos 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Pasamos por la primera cadena y cerramos con un punto deslizado. Esto para hacer los picos. Doble lazada, nuevamente una doble vareta, 2, 3, subimos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, cerramos en la primera cadena con punto deslizado y acá hacemos 1, 2, 3 cadenas y cerramos el primer pétalo con un punto bajo. De esta forma hemos realizado nuestro primer pétalo. 3 cadenas, 3 doble vareta, 3 cadenas nuevamente y 3 picó. Continuamos para el segundo pétalo. Es prácticamente el mismo procedimiento. Un punto bajo, subimos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, 1 doble vareta,
y subimos con 4 cadenas. 2, 3, 4. En la primera cadena cerramos con punto deslizado para el primer picó. Doble lazada, doble vareta, nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la primera cadena cerramos punto deslizado, segundo picó, doble lazada para hacer nuestra tercera doble vareta. Nuevamente las 4 cadenas, cerramos con punto deslizado y volvemos a hacer nuestras 3 cadenas para cerrar este segundo pétalo con punto bajo. Cerramos con punto bajo y continuamos de esta forma, continuamos haciendo el resto de los pétalos, de los 4 pétalos restantes. Acá, y nos vemos en el final de esta vuelta. Al terminar nuestros 6 pétalos, vamos a cerrar con un punto deslizado déjame acercar la cámara para que puedan ver el punto donde vamos a hacer el punto deslizado. Cerramos acá en este punto, en el primer punto del primer pétalo que hicimos con deslizado, con punto deslizado. Hacemos un medio punto, subimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Pasamos por la parte posterior de nuestro primer pétalo y en el medio, acá en el medio, en ese espacio, entre los 2 pétalos, vamos a hacer un medio punto. Lazamos nuevamente y cerramos nuestro medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente pasamos por la parte posterior de nuestra flor y hacemos un medio punto. Así vamos a realizar toda nuestra vuelta hasta tener 6 arcos en la parte posterior de nuestra flor. Nos vemos nuevamente en el final de esta vuelta. Hemos terminado esta vuelta. Para cerrar esta vuelta de arcos posteriores, vamos a enganchar con punto deslizado en la primera cadena del primer arco que hicimos. Cerramos acá. Ahora subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Enlazamos 2 veces para hacer una doble vareta. 1, 2, 3 sacadas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En la primera cadena cerramos con puntos deslizados para hacer nuestro primer picó. Nuevamente enlazamos 2 veces, hacemos otra doble vareta, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la primera cadena cerramos con punto deslizado. Doble lazada, 1, 2, 3, sacamos 3 veces, nuevamente 5 cadenas. 5. En la primera cadena hacemos nuestro picó, enlazamos 2 veces. Esto vamos a hacer 4 varetas en esta oportunidad.
hacemos el picot, cerramos nuestro picot, hacemos nuevamente 4 cadenas para cerrar este pétalo. 1, 2, 3, 4 y cerramos con medio punto. Así realizamos nuestra siguiente vuelta de pétalos. Nuevamente en el siguiente arco, un medio punto y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la primera, en el primer pétalo de esta vuelta. 4 cadenas seguidas de una doble vareta, 5 cadenas para hacer nuestro picot. En la primera cadena cerramos con punto deslizado, nuevamente doble lazada, pasamos 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la primera cadena cerramos con punto deslizado, nuevamente doble lazada, doble vareta, 5 cadenas, cerramos con punto deslizado en la primera cadena, doble vareta, doble lazada, perdón, hacemos doble vareta, 5 cadenas para hacer el picot, cerramos nuestro picot con punto deslizado y terminamos con 4 cadenas. Cerramos con medio punto. Así culmina nuestra segunda vuelta de pétalos. 4 cadenas, 4 doble varetas, 1, 2, 3, 4 y 4 cadenas al final. Y por supuesto nuestros 4 picot. Nos vemos nuevamente al final de esta vuelta. Hemos terminado nuestro último pétalo. Vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadena del primer pétalo que realizamos. En la primera cadena enlazamos y cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadena para asegurar el tejido y así queda nuestro tejido. Cortamos nuestro hilo para luego perder el hilo dentro del tejido con nuestra aguja lanera. Pueden buscar un espacio entre los dobles puntos altos. Por allá, por ese espacio, introducimos nuestro hilo para que quede más estética nuestra flor. Cortamos nuevamente el hilo y así queda nuestra flor, nuestra segunda flor para el vestido. Espero les haya gustado, es una flor muy sencilla que se hace muy rápido. Si les gustó el video, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Esta va a ser nuestro tejido para la próxima semana. Hasta la próxima, amigas. Chao.